La enseñanza de hoy es la expansión, el crecimiento, y vamos a ir a Génesis 1:28. Bendigo el Señor, Génesis 1:28. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sujetadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Gloria al Señor. Con esta palabra y con algo otra más vamos a trabajar en esta hora, bendito el Señor, y vamos a hablar lo que es a lo que se refirió el Señor ahí en el nuevo pacto, bendito el Señor, que es el reino de los cielos. Entonces vamos a ver que desde el comienzo de la humanidad, Dios trazó un plan perfecto para que nosotros, su imagen y semejanza, que somos nosotros, señoreáramos, subyugáramos y domináramos la tierra. Bendito el Señor. Amén. Así que el reino de Dios, fuimos plantados como aquella viña para que llevemos fruto. Allá en Juan 15:2, vamos a ir a Juan 15:2, lo que dice la palabra. Bendito el Señor. San Juan 15:2 dice la palabra, hablando de la viña. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Bendito el Señor. Así que nosotros somos la viña del Señor en este tiempo, en la era cristiana. Bendito el Señor. Para que fuésemos obreros y pudiéramos expandir el reino de Dios. Amén. Mire que allá en la creación, Dios le da este legado al hombre. Le dice: subyugad la tierra y sométanla. Voy a ir a la palabra en hebreo. Bendito el Señor. La palabra someter en hebreo es kabas, que significa someter a la fuerza o mantener bajo control. Entonces Dios, en su infinita sabiduría, nos dio desde el principio ese mandato de autoridad y dominio. Amén. Autoridad y dominio. Entonces, la palabra kabas significa forzar. Amén. Significa hacer que se haga o tener dominio. Bendito el Señor. Ahora, es lo mismo que Dios nos está diciendo en el reino. Lo mismo que Jesús ha dicho. Bendito el Señor. En la era cristiana, en el tiempo de Jesús, Él lo dice y nos lo enseña en Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ese ir y hacer es una orden que el Señor está dándonos a nosotros como seguidores. ¿Para qué? Para la expansión del reino de Cristo. Es decir, que Él vino, nos dio la enseñanza, pero dejó en nuestras manos el crecimiento de su reino. No mandó a los ángeles, nos dejó ese legado a nosotros, a la iglesia. Amén. Entonces, Dios ha confiado, óigame bien, Dios ha confiado esa labor en nuestras manos.
en las manos del pueblo que le sigue, en las manos del pueblo que le busca, en las manos de los seguidores del Señor. Aleluya. Así que damos gracias al Señor. Deuteronomio 28:13. Vamos a ir a Deuteronomio 28:13, gloria al Señor, para que usted pueda tener una vista previa de lo que Dios está haciendo. Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 13, dice la palabra: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. ¿Cuál es el mandamiento del Señor aquí en el antiguo pacto? Bendito el Señor. Te pondrá Jehová Dios, ¿por qué? Por cabeza y no por cola. Estarás arriba solamente y no estarás abajo. Una de las cosas que podemos ver acá es que la ordenanza de Dios, el propósito de Dios, el pensamiento de Dios y la voluntad perfecta de Dios es que su pueblo, los que le siguen, estemos ¿dónde? Arriba, no estemos de último, no estemos allá abajo. Es una orden que nos apremia en que nosotros tenemos que escalar los primeros lugares. Óyeme bien, es una retórica tremenda. Entonces Dios nos ordena que estemos arriba y nos ha puesto Él. Y por ahí dice la palabra que la puerta que Él abre, nadie la podrá cerrar. Entonces nosotros por parte de Dios tenemos los cielos abiertos y tenemos la autoridad porque Él nos la ha delegado. Amén. Para que podamos escalar, para que podamos avanzar. No es fácil, tampoco es imposible, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si tenemos a Dios de nuestro lado y hemos recibido la ordenanza y somos sus seguidores, sus discípulos, entonces Él nos dará la herramienta, Él abrirá el espacio que nosotros necesitamos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Solamente avanzar, solamente creerle a Dios, solamente meternos en ese cuento, abrazar la promesa y creer que Dios pelea por nosotros. No vamos a tener miedo, aunque es difícil, y lo podemos ver que es difícil en este tiempo anunciar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay restricciones, ¿ok? Ya no se puede predicar como en los años 50, en los años 60, en los 80, en los 90, que había una libertad de expresión y que la gente o el predicador podía hacerlo con libertad. Hoy en día nos toca trazar un mensaje muy bien detallado para poder llegar con la normatividad que el mundo está exigiendo, que el sistema está exigiendo. Entonces, pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues buscaremos los medios, buscaremos las formas de seguir expandiendo el reino porque es una ordenanza divina. Y sabemos que el diablo, que el Señor lo reprenda, se levanta, ataca. Él también se va a defender y tiene sus armas y tiene también sus ayudantes. Amén. Pero en el Señor somos más que vencedores, en el Señor. Entonces, en nuestra era cristiana hemos recibido la ordenanza y hacer discípulos en todas las naciones. Es una orden del Salvador a todos sus seguidores. Cuando el Señor dijo, id y hagan, dice, fue y vayan, aleluya, y conquisten para mi reino. Y asimismo, multiplíquense. Amén. El pensamiento de Dios siempre ha sido multiplicar. El pensamiento de Dios siempre ha sido crecer. El pensamiento de Dios siempre ha sido avanzar a todas las naciones. Amén.
No podemos quedarnos entonces estáticos, quietos, pensando que los que hay ya somos. No, la ordenanza de Dios va mucho más allá. De hecho, la palabra del Señor, lo que leímos del cultivo del Señor, de la viña del Señor, es que si llevamos fruto, Él limpiará más su viña para que llevemos más fruto. El Señor no se contenta con que usted gane 2 o 3. El Señor está contento en que usted siga avanzando y no se quede ahí estancado, no se quede retenido, sino que avance en el crecimiento, porque la orden es apremiante. Dice, y sabiendo esto que los tiempos son cortos ya. Amén. Entonces tenemos que meternos en la cabeza y, como dice por ahí, cambiar el chip, ese chip que teníamos antiguo de quedarnos quietos, de quedarnos sin avanzar. No, porque Dios nos ha hecho un llamamiento. Ahora viene lo mejor, bendito el Señor. Entonces, como el Señor ha depositado su reino en manos de nosotros, de una generación de creyentes capaces de cumplir con los propósitos de Él. Escuche bien. Dios ha sido tan especial con nosotros que desde antes de la fundación del mundo nos escogió. Óyeme bien, quiero que preste atención en esto. Desde antes de la fundación del mundo nos escogió. Amén. Nos dio autoridad, nos dio poder, nos dio dominio. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, resucitarán muertos, tomarán cosas mortíferas, no les hará daño. En mi nombre. Estas señales, dice la palabra, seguirán a los que creen en mí. Entonces, mis amados, Dios nos ha delegado una autoridad, Dios nos ha dado esa potestad, Dios nos ha dado ese privilegio maravilloso, bendito el Señor, de ser los que vamos a expandir el reino de Cristo y dar frutos, ganando almas para el reino de Dios. Aleluya. Así como en Abraham fue escogido por la fe, nosotros también por la fe en Cristo Jesús fuimos escogidos para una generación de cambio. Vamos a mirar Romanos capítulo 4, verso 13. Nosotros fuimos escogidos para una generación de cambio. De hecho, por ahí escuchaba hace unos días que estamos viviendo en una generación de cristal. Eso quiere decir que esa generación de cristal es muy delicada. Romanos capítulo 4, verso 13. Dice la palabra: porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Amén. ¿Sino por qué? Por la justicia de la fe. Por la justicia de la fe. Ahora, la palabra del Señor nos dice a nosotros que por fe sois salvos. Amén. Entonces, tenemos la herencia de Abraham. ¿Y cuál es la herencia de Abraham? La fe. Entonces, por la fe, nosotros vamos a alcanzar reinos. Por la fe, nosotros vamos a ser conquistadores para el reino de Dios y su justicia. Entonces, Dios nos ha llamado con un excelentísimo propósito. Amén. No para ir y venir a la iglesia a la casa, sino porque Dios ha visto desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crear todo esto, que usted y yo en este tiempo, en este siglo y en esta ciudad y en este país íbamos a ser quienes íbamos a servir en la expansión del reino. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos trabajando como Él quiere que trabajemos? ¿Estamos llevando ese fruto para que nosotros, aleluya, cumplamos la ordenanza, el mandamiento y agradeciéndole a Dios que ha depositado en nosotros tanta poder, tanta autoridad? Porque miren, cuando el Señor dice: en mi nombre echarán fuera demonios, eso es extraordinario. Ahora, en mi nombre echarán fuera demonios. Y los que sabemos que es un demonio, pues eso no es para jugar. Eso no es un juguetico de peluche. Un demonio tiene poder, aunque es un poder vencido, pero tiene poder aún porque aún no ha sido
castigado, no ha sido retenido, no ha sido puesto preso, pero está en el mundo causando mal. Y eso es lo que está haciendo que la gente a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Entonces, nosotros tenemos una lucha, tenemos una batalla, pero somos vencedores en Cristo Jesús. Ahora, si nosotros no tuviéramos el poder del Espíritu Santo, si nosotros no hubiéramos sido revestidos, como dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, no seríamos nada, porque sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin la presencia de Dios en nosotros, del cual nos revistió Él, no somos nada, bendito el Señor. Pero nosotros hemos sido revestidos de su poder y de su gracia, ¿para qué? Para que seamos vencedores. Es maravilloso, bendito el Señor. Ahora vamos a mirar 1 de Pedro 1:3. Bendito el Señor, 1 de Pedro 1:3. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice Pedro en esta palabra. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Señor. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Fue reservado el poder del Espíritu Santo para que esté con la iglesia en estos tiempos postreros. ¿Por qué? Porque Dios sabe de antemano todo lo que va a suceder, lo que está sucediendo. Amén. Y entonces, como el diablo tiene poco tiempo y él lo sabe, Dios sabía que iba a atacar con más fuerza en este tiempo. Tiempos finales, tiempos del fin, tiempos apocalípticos. Entonces, de esa manera, por eso Dios ha reservado el poder para la iglesia. Acuérdense que en el tiempo de los profetas, el Espíritu venía, pero de tiempo en tiempo, no todo el tiempo. A eso lo vamos a explicar a la noche, el tema que tenemos ahí, la esencia del profeta, bendito el Señor, y vamos a enseñar esa parte. Entonces, hoy en día nosotros tenemos la gloriosa presencia, la posesión adquirida en el Espíritu Santo, porque vosotros sois templo del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos ha dado, mire, la herramienta. El Señor sabía que la íbamos a necesitar. Amén. El Señor sabía que nosotros somos débiles, porque sin Él nada podemos hacer. Y si nosotros no le buscamos y no nos llenamos, seguiremos igual. Nada podemos hacer. Pero en Cristo somos vencedores, en el poder del Espíritu Santo. Bendito el Señor. Ahora, Dios nos ha dado herramientas como cuáles, como los dones, los talentos, amén, para poder nosotros avanzar en el reino. Es decir, que lo mismo que Cristo tenía o tiene, lo que no ha pasado en él, su poder, lo sigue manteniendo, lo sigue teniendo, y ahora por mayor razón porque ya subió al cielo y fue glorificado. Pero ese poder lo delegó a su iglesia, ese poder no lo delegó a nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe que caminar en este mundo es bastante difícil. Bendito el Señor. Es que bastante difícil. Entonces, como Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, tú y yo somos un real tesoro escogido en las manos del Creador. Vamos a mirar Efesios 1:4. Les invito allá a Efesios 1:4. Bendito el Señor. Dice:
Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué dice la Escritura? Que nos escogió antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Se acuerdan que yo les explicaba algo la vez pasada, donde Dios se sentó a planificar toda la creación? Amén. No fue en el momento ahí mismo de la creación que Dios sopló y hizo, no, ya venía planificado. Dios sabe desde antes de la fundación, desde antes que existiera tierra, desde antes que existiera la expansión de los cielos, ya Dios sabía cuántos millones de personas iban a ver desde su creación hasta el juicio final. Dios lo sabe, porque está calculado, está planeado, está programado, y ni una tilde ni una jota dejará de cumplirse. Dijo el Señor, ok. Bueno, entonces a nosotros se nos escogió darnos a conocer el misterio de su voluntad según su complacencia. Escuche bien, nos escogió para darnos a conocer el misterio de su voluntad según su complacencia, bendito el Señor. Ahora, es Dios quien le plació escogernos en medio de 50 millones de colombianos. Óyeme bien el privilegio maravilloso. Hay algo más de 50 millones de colombianos, no somos más de 50 millones de colombianos. Amén. Están diciendo que ya hay 60 millones. Pero es un privilegio que Dios se haya fijado en nosotros como un material exclusivo para su reino. ¿No les parece importante? ¿No les parece maravilloso? A mí me parece excelente que Dios haya depositado la confianza de su reino en nosotros, escogiéndonos, sacándonos de allá, de medio de una cantidad de millones de personas, de seres humanos, para que les sirvamos. Ahora, somos aproximadamente, o tal vez más de 7.000 millones de personas en el mundo, y usted forma parte exclusiva del reino de los cielos, de ese reino celestial, de ese poderío de Dios, de esa magnificencia del Dios maravilloso. Y dice que nos escogió de su propia voluntad para manifestarnos el misterio del reino de Dios. ¿A quién se le revela Dios? A sus hijos. ¿Quiénes son los hijos? Nosotros. Bendito el Señor. No hay nadie más quien pueda recibir revelación de Dios si no está con Dios. Y eso es el privilegio maravilloso, más grande. Bendito el Señor, que tenemos privilegios como la salvación y la vida eterna, que ya nos la entregó el Señor. No digo que nos la va a dar, si portamos bien, no, es que ya nos la dio, pero que nosotros tenemos que cuidarla. Entonces, ahora, ha depositado en nosotros la confianza, la seguridad de que nosotros, como seres humanos, pero siendo sus hijos, vamos a llevar a la expansión del reino de Dios, a las naciones, a las familias, a los barrios, a las veredas, donde quiera que haya un ser humano. Bendito Señor. ¿Por qué? Porque nos confió, nos delegó esa función maravillosa. Entonces Dios nos ha dado ese privilegio maravilloso. Bendito el Señor. Entonces Dios es quien le plació escogernos. Bendito el Señor. Y somos muy afortunados, y todo para la gloria de Dios. Así que nosotros tenemos un llamado, tenemos que cumplir un propósito y tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, dignos de su escogencia, dignos de lo que realmente somos. ¿Ok? Porque no olvidemos que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para su gloria, para su alabanza. Entonces nosotros somos ese pueblo escogido, ese pueblo que le agradó a Dios y le plació a Dios de su propia voluntad escogernos y ponernos aquí, no para que estemos sentados, sino para que de aquí salgamos a proyectar al mundo el reino de los cielos.